Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, aquí habla pues que nos sometamos a Dios y resistir ¿qué? Al diablo. ¿Y el diablo qué, hermano? Ahora, ¿cómo es que usted va a resistir? ¿Cómo se puede usted resistir al diablo? ¿Cómo es? ¿Cómo usted resiste? Usted va a resistir al diablo. El diablo tiene que entender que contra usted no puede hacer algo. ¿Por qué? No pudo con el Señor Jesucristo. ¿Cómo resistió el Señor al diablo? Con su palabra. Y sabía que nosotros hay una ignorancia tremenda de la palabra y del poder de la palabra de Dios. Quiso el Señor de pan, no solo de pan vive el hombre. ¿O no le dijo? Tírate, no tentarás al Señor tu Dios, porque así está escrito. Todo esto te daré si postramos al Señor tu Dios adorarás y al solo que servirás. Y si usted encuentra esos pasajes, entenderá que el diablo ¿qué? Lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Porque delante del Señor, o su escudo, hermano, o su fortaleza, su poder, hermano, no solamente era que el Hijo de Dios, hermano, sino su fortaleza, su escudo era que la palabra misma de Dios. Bendito el nombre del Señor. Es la palabra de Dios. Es el consejo de Dios. Que tanto lo vive, que tanto lo entiendo. Bendito el nombre de Jesucristo. Jesucristo tenía hambre 40 días y 40 noches en el desierto, en el frío de noche y en el calor del día, hermano, hermana. Mas cuando el enemigo le presenta lo más sencillo, lo que no es para tanto en un sentido, como decimos mucho, no es para tanto eso, ¿para qué tanta fanatismo? ¿Para qué tanta cosa? Bendito el nombre de Jesucristo. Podría haber dicho Jesús que esa piedra se convierta ¿qué? En pan. Lo podía haber hecho porque él hizo que de la peña saliera ¿qué? Agua. ¿O no cree usted? ¿Usted ha visto brotar de una piedra agua? El Señor lo hizo. ¿No podía haber hecho eso? Pero no se trataba, hermano, de la complacencia propia de Él. Ya usted como cristiano no se puede complacer a sí mismo. No puede usted complacerse a sí mismo. A que usted se sienta bien cómodo. Iba a Juárez, hermano, a las 3 de la mañana y me levantaba feliz en la mañana, a 6 de la mañana, a seguir trabajando. Y el Señor, ¿por qué? Ahora, qué elegancia nos ha entrado, qué elegante me hiciste, Señor. Bueno, bendito el nombre del Señor. Cuando ni bancas había, hermano, botes, piedras, hermano, bloques, tablones ahí para sentarse, hermano. Y era una elegancia tener sillas, esas dobladizas. Bendito el nombre de Jesucristo. Y contentos y felices. Y de regreso a casa un pedazo de pan y una coca, hermano, y era la cena. A la hermana no le iba a encontrar despierta cuando andaba yo solo, hermano, porque tenía 6 chiquillos. Y así hace cuando se levantaba esperando. Pero ya venía cenado con un pan y una soda. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero ahora soy muy elegante. Poderoso Jesús. Sometemos pues a Dios, resistir al diablo y huir de qué? De vosotros. Ahora, no recibimos porque pedimos mal. Mire, en los milagros del Nuevo Testamento hay palabras claves, hermano. Mire, San Juan 5, un pasaje también muy oído, hermano. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. San Juan 5. Cuando el Señor llega y pasa por aquel lugar, hermano, cerca de la puerta de las ovejas, en aquel estanque llamado en hebreo Betesda, hermano, dice el verso 3 de San Juan 5. En estos yacía una multitud de ¿qué? ¿De qué, hermano? De enfermos. Hermano, hermana, cuando reflexiona estos pasajes, hermano, hermana, es para valorar, hermano, y apreciar y el amar, hermano, lo que Dios ha hecho por mí y usted misma, que Dios le ha escogido.
Entre una multitud, Dios se fijó en usted. ¿Qué tenía usted más que las otras gentes? ¿Qué teníamos? ¿O qué tiene? Y hacía una multitud de ¿qué, hermano? De enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre echado 38 años que estaba ¿qué? Enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser qué? ¿Sano? Señor, le respondió. Y primero este hombre va a reconocer su estatus social, su condición humana. Bendito el nombre de Jesucristo. Y él va a reconocer, hermano, su soledad. Y con su soledad su necesidad. Los otros tenían quien los metiera al agua. Por eso le ganaban, ¿verdad, hermanos? Porque siempre había alguien a su lado, hermano, que los metía al agua. Y él reconoce, hermano. Y delante del Señor dice su situación. Glorioso Jesús. Hay momentos en su vida física, espiritual, hermano, y usted va a experimentar una soledad que solo usted y Dios. Porque a veces busca ampararse en el que está a su lado, en la que está a su lado, y no va a recibir la ayuda o el ánimo correcto. Porque usted va a aprender, hermano, que en sus problemas, en sus necesidades, sus conflictos espirituales internos, hermano, solo Dios va a escucharle. Solo el Señor va a atenderle. Y solo el Señor le va a dar la respuesta adecuada. A veces, en lo personal, quiero hablar, pero no para pedir consejo de nadie, en un sentido. Hablar, hermano, para deshogar. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero el hombre no entiende esas cosas. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. El Señor experimentó una soledad, pero no eran multitud de los que estaban con Él. No eran 12 discípulos. ¿Y qué dijo el Señor? Todos me han dejado. En la hora precisa de qué se han ido. Y aún cuando estuvo más cerca dijo: no pudieron velar conmigo, aunque sea que una hora. Pero Él dijo: yo no estoy solo, el Padre está. Y usted y yo necesitamos experimentar esa convicción de, aunque estemos rodeados de familias, de hermanos, de iglesia, el que está con usted es el Señor. Y ese nunca le deja, le abandona. Y Él siempre sabe escucharle y siempre va a responderle. Bendito el nombre de Jesús. Bendito es Jesucristo. Glorioso es Jesús. Glorioso es Jesús. ¿Qué dijo este hombre? Señor, le respondió enfermo: no tengo quien ¿qué? Me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En mí, está diciendo, hay una imposibilidad aparte de mi enfermedad. No tengo a nadie. Dijo: no tengo ¿qué? A nadie. Glorioso Jesucristo. Y cuando yo voy, y no es porque lo lleve a alguien. ¿Usted cree que lo llevaba a alguien? ¿Eh? ¿Qué haría aquel hombre? Si estaba paralítico. ¿Eh? Se arrastraba. Ya me ganó ¿qué? Otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Y al instante aquel hombre ¿qué? Fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo
¿Qué? Aquel día era día de descanso. ¿Era día de qué? De descansar. Pero él reconoció su condición. No tengo a nadie. Ahora te pregunto, ¿tú qué tienes? Debes reconocer eso, que solo tú tienes al Señor. Tú tienes al Señor. Entonces, tu vida, hermano, tu vida y mi vida no depende del que está a mi lado. No. No depende de tu madre, de tu padre, de tus hijos. Nuestra vida, hermano, sobre esta tierra depende de qué? Del Señor. Y ya depende de los demás si queremos vivir como una familia de Dios o una familia literal. Eso ya depende de los hombres, ya depende, hermano. Pero tú como hijo, hija de Dios, hermano, debes entender que tu dependencia es del Señor. Amén. Amén. A su nombre, gloria. Amén. Y que en tu condición de reconocer eso, Dios te va a dar lo que pides. Pero te va a dar lo que tú necesitas. Amén, hermano. Amén. Este hombre que necesitaba sanidad. Sí. Pero tuvo que entender o decir y confesar, ¿estoy qué? Solo. No tengo que a nadie. Mas sin embargo, hermano, había una multitud de enfermos, hermano, pero el Señor fijó sus ojos ¿en quién? En él. ¿Por qué en él? ¿Por qué Dios se fijó en usted? ¿Qué no había en usted? Alguien, usted semejante viviendo la misma vida matrimonial, el mismo problema o la misma circunstancia, abandonado, huérfano como usted, que no hay millones de huérfanos. ¿Por qué Dios se fijó en usted? ¿Y para qué Dios se fijó en usted? ¿Para qué? Bendito el nombre del Señor. Lucas 4. Glorioso es Jesús. Lucas 4, verso 22. Lucas 4, verso 22. Y todos daban ¿qué? ¿Buen qué? Buen testimonio de él. Y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de qué? De su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto ¿dónde? En su propia tierra. Y lo dice, hermano, como que le va, no sé, hermano, si puedo usar la palabra, como que les va a restragar, hermano, a sus oyentes, hermano, lo que ellos dejaron de recibir, hermano. ¿Por qué? Porque no se humillaron delante de Dios. Amén. Aunque ahí ellos tenían la casa del Señor, la casa donde estaba el nombre del Señor, pero no les servía tener la casa ahí, hermano. ¿Por qué? Porque no se humillaban. ¿Delante de quién? Del Señor. No podían reconocer sus pecados, no podían reconocer ¿qué? Sus necesidades, sus problemas. Que somos el pueblo de Dios. Sí, eres el pueblo de Dios. Pero el Deuteronomio dice, los escogí a ustedes por amor a vuestros padres. Porque amé a vuestros padres, por eso los escogí. No por otra cosa. Gloria a Jesús. Gloria a Jesucristo. Dice, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es apto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serapta de Sidón. ¿Había viudas en Israel? Muchas. ¿Y por qué Elías no fue enviada a ellas? ¿Por qué no fue enviada a ellas?
Porque fue exclusivamente una viuda que no era ni siquiera judía. Glorioso es el Cordero de Dios. Glorioso el Cordero de Dios. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino nada más que el sirio. Y al oír estas cosas, todas las sinagogas se llenaron ¿de qué? De ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Mas él pasó por el medio de ellos. ¿Y qué, hermano? Ahora, ¿qué actitud había, hermano, en la viuda y en la mamá? Gloria al nombre del Señor. Los cultos aquí son muy diferentes a los cultos en las bardas, ahí en los terrenos baldíos, en las casas pobres, porque son diferentes. Hay necesidad. ¿Ah? Hay necesidad. Bendito el nombre del Señor. Aquí si no prendemos el aire en tiempo calor, nos estamos asando, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Imagínense que aquí no haya venido ahora por la lluvia, por el clima. Porque eso hacemos. Eso hacemos. Vivimos bajo una comodidad, pero yo sí quiero que cuando venga el Señor me escuche a la primera oración. Y si no vengo, voy a poner al hermano que ore por mí, que esté orando, que él se pele sus rodillas mientras yo estoy ¿de qué? De holgazán. Y no que los hermanos no diciendo no se pelen, pélense las rodillas por los demás, que su recompensa va a tener. ¿Eh? ¿Pueden alabar a Jesús? ¿Qué hizo Naamán el sirio? ¿Por qué Naamán el sirio, hermana, recibió lo que recibió? Si va a la segunda de Reyes, capítulo 5, él le va a decir, él empezó en su intelecto. Dijeron, pues allá está el profeta, está el siervo de Dios, te puede sanar. Y cuando llega, hermano, en su actitud llega, pues me va a recibir y va a salir y su mano, y va a extender su mano, y va a ser limpio, va a ser ¿qué? Limpio. O sea, porque a veces tenemos el concepto equivocado de cómo Dios trabaja. ¿Eh? ¿O no? Aún que Dios trabaja porque levanta tu mano y esta oración vas a ser salvo. No es como usted dice, no es como yo digo, es como el Señor le ordenó. Amén. Y no salió el profeta, sino le mandó al criado, le mandó al siervo, que él era un capitán, un hombre opulento, en Siria, hermano. Yo que cuando él pasaba en su caballo, hermano, aparte de leproso, pues se le hacía a un lado para reverenciarlo, ¿no, hermano? Y cuando llega y piensa que el siervo del Señor va a salir, y no sale, sino le envía al criado, ¿qué hace? Y dice el siervo de Dios que te vayas al río Jordán y te sumerjas ¿qué? 7 veces y vas a salir limpio como un niño. ¿Y qué dijo el hombre? Le pregunto a usted, ¿le gustaría a usted adorar aquí al Señor o ir un día a un culto a Juárez y sentarse en los bloques? Si aquí no viene con cojines. Dijo, no, los ríos de Damasco no son mejores que estos ríos, no son aguas limpias. Dice que ¿qué, hermano? Se enojó. Él venía con la esperanza de ser ¿qué? Limpiado, sanado. Pero no es como el hombre dice, sino como el Señor ¿qué? Ordena. Y ya iba muy entufado, muy enojado. Pues, ¿qué onda me vieron a traer? Dijo a los criados, Señor, si el profeta no le pidiera otra cosa grande, ¿no lo haría? ¿Cuánto más sumergirse en las aguas del río? Y cuando aquel hombre se bajó de su caballo, por decir así, de su estatura moral o espiritual, económica, él se baja y entiende el mensaje.
Se humilla, porque para él una humillación, hermano, meterse a las aguas laudosas del río Jordán, comparada a las aguas limpias de Damasco, hermano. Cuando él se somete, hermano, a la palabra del profeta Eliseo, ¿qué sucede? ¿Salió qué? Limpio. Mientras usted y yo no nos sometamos y nos humillemos delante de la presencia del Señor, no vamos a pedir, no vamos a recibir lo que pedimos, porque lo estamos pidiendo mal. Y lo primero que usted y yo debemos abandonar son pleitos y guerras, envidias, detracciones y contiendas. Glorioso Jesucristo. Glorioso Jesucristo. ¿Qué sucedió con esta? Ya voy a terminar. Con la viuda, que es Primera de Reyes, hermano 17. Bendito el nombre del Señor. Glorioso Jesús. Me dan ganas de ir allá con el hermano, ¿cómo se llama? Jaime, pues allá tengo muchos conocidos exfutbolistas para predicarles. Todos saben que me convertí al Señor, pero a ellos no he tenido la oportunidad de hablar de la palabra del Señor. Le pude hablar a otros más acá, pero ellos no han ido hasta allá. Dice, Emilio jugó con pues no me acuerdo de Emilio, dice, anda bien loco ahí entre los cerros, ahí entre las vidas, con una cobija encima. Digo, ¿por qué? De por qué se volvió loco con las drogas. Gente que convivimos tiempo con ellos. Porque no ellos y yo no. ¿Ah? Tengo que valorar eso. Con mis defectos y debilidades tengo que valorar. Bendito el nombre de Jesucristo. Ponemos el nombre de Jesús. De hecho, ¿verdad? De aquellos, los más cercanos como compañeros o amigos o no amigos, pero ahí juntos, hermano, 5 o 6 están bajo 2 metros de tierra. No es Jesús. Verso 8 de 17 de Reyes, primera. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, dijo, te ruego que me traigas también que un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo la tinaja y un poco de ¿qué? Tú debes saber lo que tienes en tu vida. ¿O no? Usted debe saber lo que hay en su alacena, si lo puedo decir. Usted debe conocer su problema, su necesidad que usted tiene, hermano. Su sequía espiritual. Su sequía de bendiciones materiales. Usted debe entender eso. Glorioso Jesús. Y un poco de qué? De aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Morir. Y él le dijo, no tengas ¿qué? Temor. Ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Qué ha dicho el Señor? La harina de qué? De la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija ¿qué? Disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de qué? De la tierra. Dios provee. Amén. Dios es proveedor. Amén. Dios tiene poder para hacerlo. Amén. Entonces, ¿por qué jalarme el cabello?
¿Por qué se afanan en demasía? Dije en demasía. Glorioso es Jesús. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Si esta palabra no me sirve a mí, entonces ¿qué me va a servir la palabra de Dios? Aquí no hay misterios. Aquí hay un misterio que usted no puede entender. Aquí hay una enseñanza viva, entendible. Aquí no está que si el anticristo, su nombre son 6 veces, no está eso. Está algo cotidiano para su vida, para nuestra vida. Está lo de cada día, lo que usted vive. Entonces, ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Por quién? Entonces a usted le toca a mí confiar en la palabra del Señor. Amén. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él ¿qué? Aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Que has venido a mí para traer a memoria ¿qué? Mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo. Le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedada has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo ¿qué? Vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad que en tu boca. Pero quiero que notes lo que dijo algo ella: has traído, bendito el nombre del Señor, has traído a memoria ¿qué? ¿Y qué cosa? ¿Mis qué? Mis iniquidades. Has traído a memoria, me has hecho recordar ¿qué cosa? Mis iniquidades. Has venido aquí para traer a memoria y para hacer a morir a mi hijo. Si la palabra de Dios no me redarguye y no redarguye a usted, estamos en un problema. Estamos en un problema. Pues si mi pueblo ¿qué? Se humillare y clamaré que a mí, y yo ¿qué? Le oiré, le perdonaré, sanaré ¿qué? Su tierra. Démosle gracias al Señor. Que el Señor nos sigue hablando todavía. Amén. Como le digo, yo sentí un hambre de oír palabra del Señor, no una predicación, no oír predicación, sino que alguien me leyera la Escritura. ¿Cuál? No te estoy diciendo cuál. Porque quizá yo puedo decir cuán hermoso es el Señor, ¿verdad? Pero eso no me ayuda tanto. Amén. La palabra de Dios que impacte, que nos hable, que nos haga entender sus propósitos, sus pensamientos.